Hola, soy María. Bienvenidos al canal. Escríbanme desde qué ciudad nos ven. Empezamos. Existen dos tipos de silencio. El primero es el silencio pacífico y tranquilo, como el de una casa dormida mientras la nieve cae suavemente tras la ventana. El segundo es el vacío ensordecedor que te consume por completo cuando te das cuenta de que la persona que más amas acaba de arrancarte el corazón, metódica y despiadadamente. De pie en el pasillo de la casa de mi hija, apretando en mi mano la vieja brújula de mi difunto esposo, un regalo para mi nieto, conocí el segundo tipo de silencio. Había venido a dejar los últimos detalles para nuestro viaje a Hawái, que debía comenzar en 2 días. La propia Jessica me había dado una llave. Por si hay alguna emergencia, mamá. Nunca imaginé que la emergencia sería descubrir la verdadera cara de mi única hija. Entré por la puerta trasera para no molestar y sentí el aroma a pavo asado. Jessica estaba preparando su cena especial. Quería esperarlos en la sala, pero unas voces desde la cocina me hicieron detenerme. Se va a tragar el anzuelo, no te preocupes. La voz de Jessica sonaba fría, como el hielo en un vaso de whisky. Nunca le había escuchado ese tono. Le diré que hubo un error con su boleto de jubilada y que su vuelo sale 2 días después. Nosotros volaremos como estaba planeado. Le diremos que la esperamos allá. La viejita se va a creer todo lo que le diga. La risa de su esposo, Mark, me arañó los oídos como metal contra un vidrio. ¿Y si empieza a llamar a la aerolínea? No lo hará. Confía demasiado en mí. Lo importante es que ya pagó todo. $50,000. El Hotel Four Seasons en Maui. Excursiones privadas a los volcanes. Vuelos en clase ejecutiva. Este cajero automático andante nos ha asegurado las vacaciones de nuestros sueños. $50,000. Esas palabras me golpearon como un puñetazo, dejándome sin aire. No era solo dinero, era el precio de nuestra casa familiar, la que vendí el año pasado para mudarme a un apartamento más pequeño. La casa donde Jessica dio sus primeros pasos, donde su padre, Robert, y yo vivimos 40 años felices. Cada dólar estaba impregnado de recuerdos. Había vendido nuestro pasado para regalarle a mi familia un futuro. Un último recuerdo perfecto. En mi mano todavía apretaba la brújula de Robert. La tapa tenía un grabado. Para que siempre encuentres el camino a casa. Quería dársela a mi nieto David antes del vuelo. Contarle cómo su abuelo soñaba con ver las ballenas en la costa de la Jaina. Pero ahora, ese símbolo de amor y legado parecía una burla. Lentamente, con las piernas rígidas, retrocedí hacia la puerta. Me deslicé fuera de su casa tan silenciosamente como había entrado, como un fantasma invisible de mi propio pasado. Sentada en mi viejo auto, miraba su casa, con su césped perfecto y sus ventanas iluminadas. Detrás de esas ventanas estaba mi familia. Y yo acababa de entender que para ellos, yo era solo un cheque que había que cobrar. No me salían las lágrimas. Por dentro todo se había consumido hasta las cenizas. Solo quedaba la fría y dura ceniza de una determinación que no sentía desde que enterré a Robert. Jessica tenía razón en una cosa. Pensaba que yo me lo tragaría todo, pero no contó con que, a veces, cuando una mujer lo pierde todo, encuentra algo mucho más valioso que el dinero: la libertad de actuar, y yo pensaba usarla. Al volver a casa, cerré la puerta y el silencio de mi pequeño apartamento se desplomó sobre mí. No era un silencio pacífico, sino pesado, agobiante, impregnado de un olor a polvo y soledad. En la pared colgaba un viejo afiche turístico de una playa hawaiana al atardecer. El mismo que Robert me regaló en un aniversario diciendo: «Algún día estaremos allí, Ellie». Durante décadas lo miré con esperanza. Hoy parecía una broma cruel. Mis manos temblaban ligeramente mientras ponía a calentar el agua. Mi cabeza... ¿Llamar a Jessica? ¿Hacer un escándalo? ¿Gritarle a la cara todo lo que había oído?
Me imaginé la conversación, su sorpresa fingida, sus lágrimas, sus acusaciones de que yo había entendido todo mal. Me haría pasar por una vieja loca e histérica. Le daría la vuelta a todo hasta el punto en que yo misma me sentiría culpable. No, la confrontación directa era su campo de batalla, y en él ella siempre ganaba. Con una taza de té hirviendo me senté en mi sillón y dejé que los recuerdos fluyeran. Esto no había empezado ayer. Había sido un proceso largo y lento, como la erosión de la tierra. Los $5,000 que le di a Mark para una idea de negocio prometedora, que se desvanecieron sin dejar rastro. Los miles para pagar el colegio privado de los nietos, aunque sabía que Mark y ella tenían sus propios ahorros. El dinero para arreglar su auto, para un refrigerador nuevo, para el bolso de diseñador que Jessica se merecía porque estaba muy cansada. Yo no era una madre, sino un fondo de emergencia, un recurso siempre disponible. Yo misma había permitido que esto sucediera, confundiendo la ayuda financiera con el amor maternal. El dolor de esa revelación era más profundo y agudo que el de las palabras que había escuchado. La traición era solo un síntoma, la enfermedad era mi ceguera. El sabor amargo en mi boca no era por el té. Era el sabor de las cenizas en las que se habían convertido 40 años de mis ilusiones sobre mi hija. Y a través de esas cenizas surgió una claridad fría y cristalina. Me acerqué a la librería y saqué una carpeta gruesa con la etiqueta Hawái. Dentro estaba todo. Impresiones de las reservas, números de confirmación, teléfonos de hoteles y aerolíneas. Todo lo que había recopilado con tanto amor durante los últimos 6 meses. Me senté en mi viejo escritorio, el mismo en el que había corregido los cuadernos de mis alumnos durante 30 años. Siempre creí que la mejor lección es la que un alumno aprende por su propia experiencia. Jessica había sido mi alumna más difícil y estaba a punto de recibir la lección más importante de su vida. Tomé un bolígrafo y una hoja de papel. Mi mano ya no temblaba. Comencé a trazar un plan, no de venganza, sino de restauración. La restauración de la justicia y, lo que era más importante, de mí misma. No dormí en toda la noche. A las 5 de la mañana, cuando la primera luz pálida tocó los techos de las casas vecinas, ya estaba sentada en mi escritorio con el teléfono en la mano. El primero en mi lista era el Hotel Four Seasons. La voz al otro lado de la línea era cortés y somnolienta. Le di el número de reserva y, con un tono tranquilo y firme, el mismo que usaba para reprender a un alumno descuidado, dije: «Quiero cancelar esta reserva». Hubo una pausa. «Señora, faltan menos de 48 horas para su llegada. De acuerdo con nuestra política, tendremos que retener el costo total de las primeras 2 noches. Es una suma muy considerable». «Lo entiendo», respondí. «Cóbrenlo». Cada palabra me costaba un esfuerzo inmenso. No estaba cancelando solo una habitación. Estaba borrando del futuro una imagen que había pintado en mi mente durante tanto tiempo. La risa de mis nietos chapoteando en la piscina, sus rostros de asombro al ver el océano desde la ventana de una suite de lujo. Dolía, como si me estuviera arrancando un trozo del corazón. Pero sabía que ese dolor era una cirugía necesaria. La siguiente llamada fue a la aerolínea. Cancelar 4 boletos de clase ejecutiva. De nuevo, advertencia sobre las penalizaciones. El 50% del costo. Estoy de acuerdo. Mi voz no tembló. El precio de la dignidad era alto, pero estaba dispuesta a pagarlo. Luego vinieron las excursiones, el tour en helicóptero sobre el volcán, que había reservado especialmente para David, que adoraba la geología. Las clases de surf para Mia. La mesa reservada en un luau tradicional hawaiano, donde soñaba bailar con mis nietos. Cancelado, cancelado, cancelado. Con cada llamada
sentía que algo cambiaba dentro de mí. El duelo por mi sueño destrozado daba paso a una extraña, casi olvidada, sensación de control. Durante décadas había reaccionado a las necesidades de otros, tapando agujeros en presupuestos ajenos, resolviendo problemas de otros. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, yo era la causa de los acontecimientos. No era una víctima de las circunstancias, sino la arquitecta de ellas. Para el mediodía, todo estaba hecho. Mi bandeja de entrada estaba inundada de correos con el asunto «Confirmación de cancelación». De los $50,000, después de todas las multas y penalizaciones, me devolverían alrededor de 15,000. Miré esa cifra en la pantalla de la computadora. Era el dinero más limpio de mi vida. Me levanté, me acerqué a la ventana y, por primera vez en muchas horas, respiré hondo. Me sentía vacía y, al mismo tiempo, increíblemente ligera, como si me hubiera quitado de los hombros un peso invisible que había cargado durante años. El peso de las expectativas ajenas. La mañana del vuelo, me preparé como una actriz antes de salir a escena. Me puse mi mejor blusa, me arreglé el cabello e incluso me puse un poco de labial. Tenía que lucir impecable, como una madre y abuela amorosa despidiendo a su familia para el viaje de sus sueños. Cuando sonó el timbre, mi corazón se detuvo por un instante, pero me recompuse y fui a abrir. En el umbral estaban ellos, Jessica, Mark y mis nietos David y Mia, saltando de impaciencia con sus mochilas de tortuga y delfín. Sus rostros felices y emocionados fueron la prueba más difícil para mí. ¡Abuela! ¡Vamos a ver ballenas de verdad!, gritó David, lanzándose a mi cuello. Lo abracé con todas mis fuerzas, inhalando el aroma de su cabello. En ese momento, casi cedí a la tentación de detenerlo todo, de salvarlos de la decepción. Pero entonces, mi mirada se cruzó con la de Jessica y vi en sus ojos la impaciente espera de que comenzara la función. Interpretó su papel a la perfección. Un rostro triste, un suspiro teatral. Mamá, tengo noticias terribles. Acabo de hablar con la aerolínea. Hubo una confusión con tu boleto. Lo revendieron. Les grité muchísimo, pero no sirvió de nada. Tu vuelo sale hasta dentro de 2 días. Lo dijo casi palabra por palabra como lo había escuchado 2 días antes. Entré en el juego. Fingí sorpresa, luego una amarga decepción y, finalmente, una abnegada resignación maternal. Oh, Jessica, qué lástima. Pero no se puede hacer nada. Lo más importante es que no arruinen sus vacaciones. Vayan, queridos. Ya veré cómo llego. Tomen muchas fotos para mí. Vi cómo el alivio cruzaba su rostro y cómo intercambiaba una rápida y triunfante mirada con Mark. Se lo habían creído. La viejita se lo había tragado todo. Les ayudé a llevar las maletas al auto. Abracé a mis nietos por última vez, susurrándole a cada uno al oído cuánto los quería. Me quedé en el porche, despidiéndolos con la mano y forzando la sonrisa más radiante que pude. El auto dobló la esquina y mi sonrisa se desvaneció al instante. Volví a mi apartamento vacío, cerré la puerta lentamente y me apoyé en ella. El silencio ya no era agobiante, estaba lleno de expectación. Una única lágrima rodó por mi mejilla. No era una lágrima de tristeza, era una lágrima de liberación. La función había comenzado. Cuando el sonido del auto en marcha se desvaneció, permanecí unos minutos más en el porche, respirando el aire fresco de la mañana. Olía a ozono y a tierra húmeda después de la lluvia nocturna, y sentí
como si estuviera respirando de verdad por primera vez en muchos años. Al volver adentro, cerré la puerta y el silencio se desplomó sobre mí. No era el silencio acogedor y familiar de la soledad al que estaba acostumbrada. Era un vacío ensordecedor y resonante, donde cada sonido, el tic-tac del reloj, el zumbido del refrigerador, se volvía atronador. La adrenalina de la actuación matutina se había disipado, dejando tras de sí una extraña mezcla de desolación y una libertad aterradora. Caminé lentamente hacia la sala y mi vista se posó en la repisa de la chimenea. Desde allí me miraban decenas de fotografías en marcos de plata. Jessica, con su vestido de graduación, su boda, los primeros pasos de David, una sonriente Mía con 2 trenzas. Durante décadas, este altar a la felicidad familiar había sido el centro de mi mundo. Ahora, miraba esos rostros brillantes y solo sentía una distancia inmensa, como si fueran fotogramas de una película sobre una vida ajena y desconocida para mí. El peso de la culpa volvió a oprimirme la garganta. Me imaginé vívidamente los rostros confundidos de mis nietos en el aeropuerto, sus lágrimas, su incomprensión. Eran víctimas inocentes en esta guerra que yo había declarado. Me senté en el sillón y por un momento mi determinación flaqueó. Quizás había sido demasiado cruel, quizás debería haber buscado otra manera, pero entonces recordé el susurro frío y serpentino de Jessica, cajero automático andante, y comprendí que no había otra manera. Si seguía jugando con sus reglas, no solo le habría permitido destruir los restos de mi autoestima, sino que también habría aprobado tácitamente la lección de cinismo y consumismo que ella estaba enseñando a sus hijos. Mi acción no fue un acto de crueldad hacia mis nietos, sino un intento desesperado por salvarlos de la bancarrota moral de sus padres. Pasé el resto del día como una arqueóloga excavando las ruinas de mi propia vida. En el ático encontré un viejo baúl de madera que no había abierto desde que me mudé de nuestra casa grande. Adentro, bajo una pila de boletines escolares y diplomas amarillentos, yacía mi mundo de antes del matrimonio, antes de la maternidad. Saqué mis diarios universitarios, encuadernados en un cuero gastado. Leí las palabras de una joven con ojos brillantes que soñaba no con un puerto familiar tranquilo, sino con excavaciones en los desiertos de Arizona, con viajar de aventón, con escribir un libro de poemas. Hoy, el profesor Adams dijo que tengo un talento para ver lo invisible. Escribí a mi yo de 20 años. Cree que debería solicitar la expedición de verano al Cañón del Chaco. ¡Qué miedo y qué emoción! El mundo entero parece un mapa enorme y sin resolver, y quiero recorrer cada una de sus rutas. Cerré el diario. Esa joven no había muerto. Simplemente se había perdido durante 40 años en las rutas de otros, guardando su propio mapa en el cajón más profundo. En el fondo del baúl encontré mi vieja libreta de contactos. Allí, entre los números de amigos que se habían mudado hacía mucho tiempo y conocidos olvidados, había uno rodeado con un círculo. Margaret, mi amiga, mi cómplice, mi conciencia. Fuimos inseparables desde el primer año de universidad, pero la vida y la geografía nos separaron. Y luego apareció Jessica, a quien desde la adolescencia le desagradaba la tía Maggie por ser demasiado ruidosa y directa. Para evitar conflictos familiares, empecé a llamar a mi amiga cada vez menos, hasta que las llamadas cesaron por completo. Miré el número y mi corazón latió con una mezcla de miedo y esperanza. ¿Y si no quería hablar conmigo? ¿Y si para ella yo solo era un fantasma del pasado? Pero el anhelo de escuchar la voz de alguien que me conocía de verdad superó el miedo. Armándome de valor, marqué el número.
Después de unos timbrazos que me parecieron una eternidad, una voz familiar, ligeramente ronca por la risa, contestó. Me presenté, y tras una pausa de un segundo, el silencio fue destrozado por su grito de alegría. No preguntó por qué había estado en silencio durante 10 años. Simplemente dijo, «Eli, caramba, ya pensaba que tendría que contratar a un detective privado». Hablamos durante más de 1 hora, y con cada minuto sentía cómo el hielo dentro de mí se derretía. Al final de la conversación, declaró de manera terminante, «Mañana, a las 10, en nuestro viejo lugar, y no se discute». Al colgar sonreí por primera vez en muchos días. No era una sonrisa forzada para los demás, sino una sonrisa genuina que venía desde lo más profundo de mi alma. Había dado el primer paso en mi propio y olvidado mapa. El café Billy's olía igual que 30 años atrás, a café fuerte, a canela y a algo sutilmente nostálgico. El cuero rojo y agrietado de los asientos, la vieja rocola en la esquina, las fotos de los equipos deportivos locales en las paredes. El tiempo parecía haberse detenido allí. Margaret ya me esperaba en nuestra mesa favorita junto a la ventana. Las canas habían plateado su cabello corto, pero en sus ojos marrones danzaban los mismos demonios de siempre. Se levantó de un salto y me dio un abrazo que casi me deja sin aliento. «Bueno», ordenó, después de que hubimos dado el primer sorbo a nuestros capuchinos humeantes. «Desembucha. Siento que esto no es solo una llamada amistosa. Esta es una historia que vale $1.000.000. Y se lo conté todo. Cada palabra humillante, cada detalle doloroso, la venta de la casa, que para mí no eran solo paredes, sino el último refugio de mis recuerdos con Robert. El amor con el que había planeado cada día de ese viaje, imaginando el asombro en los rostros de mis nietos. El frío glacial en el pasillo de la casa de Jessica, sus palabras cínicas, la risa de Mark. La noche en vela, llena de dolor y determinación. Las llamadas matutinas y el huracán de papel de las reservas canceladas. Hablé durante mucho tiempo, de forma entrecortada, deteniéndome a veces para tomar aire. Margaret escuchó en silencio, sin interrumpir. Solo sus ojos se oscurecían con cada minuto, y sus dedos apretaban con más fuerza la taza de café. Cuando terminé, se quedó mirando por la ventana unos instantes, y luego se volvió hacia mí. Su rostro era serio y severo. «Eli», dijo en voz baja, pero en su voz resonaba el acero. «Toda tu vida has sido la mejor madre que se puede ser. Diste sin pedir nada a cambio, pero el amor no es un juego de una sola dirección. No criaste a una hija, sino a una hábil consumidora. Y lo que hiciste no es una venganza, es un acto de amor maternal supremo, porque a veces, para salvar a alguien, tienes que soltarlo y dejar que toque fondo muy duro. Le diste la lección más importante de su vida. Y, quizás, salvaste a tus nietos de crecer para ser como ella». Sus palabras eran exactamente lo que necesitaba oír. No lástima, no compasión, sino una confirmación de mi razón, sólida como una roca. Sentí cómo la última gota de culpa se evaporaba de mi alma. Nos quedamos en el café casi 3 horas, y la conversación difícil dio paso a risas y recuerdos. Me sentí como si hubiera vuelto a casa después de un exilio largo y agotador. Por la noche, al entrar en mi silencioso apartamento, por primera vez no sentí soledad. Me preparé un té de manzanilla y, por primera vez en muchos años, saqué mis acuarelas del estante. No había pintado desde mis tiempos de estudiante, pero mis manos recordaron por sí solas cómo mezclar los colores. No pintaba un atardecer hawaiano, sino un paisaje austero y majestuoso de rocas rojas que había visto una vez en una revista. Cerca de las 11 de la noche, el teléfono sonó estrepitosamente. Un número desconocido. Supe quién era. Mi corazón dio un vuelco, pero luego latió con calma y regularidad. Estaba lista. Dejé que sonara unas cuantas veces más,
ensayando mentalmente mis palabras, y contesté. «Mamá, mamá, ¿me oyes? Gracias a Dios. Esto es una pesadilla, una auténtica pesadilla». La voz de Jessica era estridente por el pánico. De fondo oía el llanto de los niños, los gritos de enfado de Mark y anuncios en un idioma desconocido. «¿Qué pasa, querida?», pregunté con una calma deliberada. «Espero que el vuelo haya ido bien». «¿El vuelo? Mamá, estás bromeando. Aterrizamos y no había nadie esperándonos. Tomamos un taxi al Four Seasons, pagamos los últimos $200 que teníamos y el recepcionista nos miró como si estuviéramos locos y dijo que nuestra reserva estaba cancelada». «Todo está cancelado, mamá. Los boletos de helicóptero, la cena, incluso los boletos de vuelta. ¡Todo! Estamos atrapados en el aeropuerto. Casi no tenemos dinero. Los niños lloran. Mark está furioso. ¿Qué está pasando?». Escuché su monólogo entrecortado e histérico, con la fría calma de un cirujano. Dejé que desahogara todo su miedo y confusión. «Eso suena realmente horrible, Jessica», dije cuando se calló para sollozar. «Debe ser una sensación parecida a la de estar de pie en un pasillo cálido y acogedor y oír a tu única hija, a la que le has dado toda tu vida, llamarte a tus espaldas cajero automático andante». Al otro lado de la línea se hizo un silencio absoluto, mortal. Casi pude sentir físicamente cómo, en el otro extremo del planeta, en la cabeza de mi hija se derrumbaba un mundo construido sobre mentiras y permisividad. «Mamá, yo no», balbuceó. «Creo que lo has entendido todo», la interrumpí. «Siempre fuiste muy ingeniosa cuando se trataba de mi dinero, Jessica. Estoy segura de que encontrarás una salida. Querías unas vacaciones inolvidables. Bueno, estas ciertamente nunca las olvidarás. Adiós, hija». Presioné el botón de colgar y luego, sin dudar un segundo, apagué el teléfono y lo arrojé al cajón de mi escritorio. La función había terminado. Esa noche dormí como un bebé. Por primera vez en muchos años, no me despertaron ni pensamientos ansiosos ni pesadillas. Me desperté con la luz brillante del sol inundando la habitación y sentí una increíble ligereza en todo el cuerpo, como si una losa de varias toneladas que me había estado aplastando durante décadas finalmente se hubiera movido. Me levanté, me preparé un café en la cafetera turca, como le gustaba a Robert, y me senté junto a la ventana, observando la ciudad despertar. El mundo parecía nuevo, brillante y lleno de posibilidades. Durante el día sonó el teléfono fijo, de cuya existencia casi me había olvidado. Era un gerente de la agencia de viajes. Con un tono seco y profesional, me informó que todos los procedimientos de reembolso se habían completado. Después de deducir todas las multas y penalizaciones, que ascendían a la monstruosa suma de $32.650, se me devolverían $17.350 a mi cuenta. Hace un año, la noticia de perder tal suma me habría sumido en la desesperación. Hoy la escuché con total tranquilidad. 32.000 no era una pérdida. Era un pago, el precio por salir de la prisión de mis ilusiones que yo misma había construido. La inversión más rentable de mi vida. Me reuní de nuevo con Margaret, esta vez en nuestro parque favorito de la ciudad. Paseamos por los senderos bordeados de las primeras flores de la primavera y le conté sobre la llamada de la noche anterior. Ella escuchó, asintiendo con aprobación, y luego, cuando nos sentamos en un banco bajo un viejo roble, entrecerró los ojos con picardía. «¿Sabes, Ellie?», comenzó. «Esto no es solo dinero. Es un capital inicial para una nueva vida». Me contó que ella y dos amigas, nuestras ex colegas maestras, llevaban meses planeando la aventura de sus vidas. Alquilar una casa rodante en primavera y embarcarse en un viaje de un mes por los parques nacionales del oeste. Zion,
Bryce Canyon, Arches, el Gran Cañón. Todos esos lugares cuyas fotografías habíamos admirado con asombro en las revistas de National Geographic en nuestra juventud. Ya lo tenemos casi todo planeado, continuó, con los ojos brillantes de emoción. Pero nos falta un cuarto miembro para la tripulación. Una copiloto fiable que no le tema a las dificultades y sepa preparar café en una fogata. Pensamos en ti, pero ¿parecías tan lejana? Su propuesta fue como un rayo. Algo dentro de mí se agitó. Esa misma joven de 20 años del diario, que soñaba con cañones y caminos polvorientos, de repente despertó y gritó ¡sí! Pero 40 años de experiencia susurraban sobre los riesgos, la edad, la salud. Maggie, es una locura, murmuré. Tenemos 70 años. ¿Y qué? Resopló ella. Es la edad perfecta para las locuras. Tenemos experiencia, sabiduría y, lo más importante, ahorros de jubilación. Ellie, si no es ahora, ¿cuándo? ¿Cuánto tiempo más vas a posponer tu vida? Sus palabras dieron en el clavo. Miré mis manos, las arrugas y las manchas de la edad. Estas manos habían criado a una hija, corregido miles de cuadernos, horneado cientos de pasteles. Quizás había llegado el momento de que tomaran el volante de una casa rodante y me llevaran hacia mi sueño. Yo estoy de acuerdo, exhalé, y esa simple palabra sonó como un juramento. Por la noche, encendí la computadora por primera vez en muchos meses, no para revisar el correo, sino para sumergirme en el mundo de mis sueños. Vi fotos de las caprichosas rocas rojas del Bryce Canyon. Leí reseñas entusiastas sobre los amaneceres en el Gran Cañón. Sentí cómo despertaba en mí una emoción de exploradora olvidada hace mucho tiempo. Mi teléfono fijo sonó de nuevo. En el identificador de llamadas apareció el número de los padres de Mark. Dejé que la llamada pasara al contestador automático. La voz de su madre, llena de justa indignación, exigía que la llamara de inmediato y explicara este comportamiento escandaloso. Escuché su diatriba con total indiferencia. Luego, borré el mensaje con calma. Los dramas ajenos ya no me interesaban. Saqué de la pared un mapa enorme y polvoriento de los Estados Unidos que Robert había comprado hacía muchos años. Después de quitarle el polvo, lo extendí en el suelo. Tomé un marcador rojo y tracé una línea gruesa y segura desde nuestra pequeña ciudad en el este, a través de todos los estados centrales, hasta los majestuosos cañones del oeste. Este era mi nuevo mapa, y en él solo había una ruta, hacia adelante. Pasaron 5 meses. El invierno dio paso a una tímida primavera, y el mundo tras la ventana de mi apartamento volvió a llenarse de colores. Con él, yo también volví a la vida. Mis días ya no giraban en torno a la espera de una llamada de Jessica o a pensar en cómo podría serle útil. Estaban llenos de mis propios planes, pequeñas alegrías y la anticipación de una gran aventura. El viaje con Margaret y otras 2 amigas, ex colegas maestras, estaba planeado hasta el último detalle. 2 veces por semana nos reuníamos en un café. Extendíamos enormes mapas sobre la mesa y discutíamos apasionadamente si debíamos desviarnos para ver el Valle de los Monumentos o pasar un día extra en el lago Powell. Yo era la responsable del programa cultural, sumergiéndome de cabeza en la historia de los nativos americanos y la geología del Gran Cañón. Me compré unas botas de montaña de verdad, que estrené con orgullo en el parque de la ciudad, e incluso me inscribí en un curso de fotografía digital. Me sentía como un estudiante preparándose para el viaje más importante de su vida. Apenas supe nada de Jessica. Margaret, a través de sus contactos, se enteró de retazos de información.
El viaje al paraíso se había convertido en un infierno para ellos. Tuvieron que endeudarse enormemente con los padres de Mark para comprar los boletos de vuelta. La suegra estaba furiosa, culpando de todo a la vieja loca, es decir, a mí. Las relaciones entre las familias estaban destrozadas. Para cubrir las deudas tuvieron que vender su segundo auto, y Jessica, que no había trabajado desde que se casó, se vio obligada a aceptar un puesto de recepcionista en una clínica dental. Escuché estas noticias sin regodearme. En su lugar, solo sentía una pena silenciosa y distante por la hija que nunca tuve. No lamentaba sus dificultades, sino nuestros años perdidos. Un día, una semana antes de nuestra partida, mientras guardaba en mi mochila un impermeable nuevo y un termo, sonó el timbre. No esperaba a nadie. Al mirar por la mirilla, me quedé helada. En el umbral estaba Jessica. Estaba sola. No la había visto desde aquella mañana en que se fue con una sonrisa a su viaje inexistente. Ahora, de aquella mujer pulcra y segura de sí misma, no quedaba ni rastro. Había adelgazado mucho. Su caro abrigo le colgaba como si fuera prestado. Tenía ojeras oscuras bajo los ojos, y en su mirada no había ni una pizca de la arrogancia de antes. Solo había un cansancio infinito. Dudé por un momento, pero luego abrí la cerradura. Pasara lo que pasara, este era mi umbral, y ya no tenía miedo de quienes estaban en él. Ella levantó la vista hacia mí, y vi en sus ojos algo que nunca antes había visto. Miedo. «Hola, mamá», dijo en voz baja. «Hola, Jessica», respondí, sin moverme del sitio. No la invité a pasar, no le ofrecí té. La vieja Eleonora, que se habría apresurado a consolarla, murió en aquel pasillo hace 5 meses. Miré a mi hija como a una extraña, tratando de entender el motivo de su visita. Se balanceaba de un pie a otro, sin atreverse a levantar la vista. El silencio se alargaba, volviéndose casi insoportable. Finalmente, respiró hondo y sus hombros se hundieron, como si renunciara a su último intento de mantenerse a la defensiva. «Mamá, he venido a pedirte perdón». Su voz tembló y se quebró. «No, así no. Los niños piden perdón. Yo he venido a admitir que fui un monstruo». Por fin me miró a los ojos, y vi que estaban llenos de lágrimas. Pero no eran las lágrimas de una manipuladora. Eran las lágrimas amargas y sufridas de una persona adulta que se enfrenta a las consecuencias de sus actos. «Todos estos años, pensé que me lo debías», continuó, ahogándose con las palabras. «Por la muerte temprana de papá. Porque mi vida fue más difícil que la de otros. Te convertí en una función, en un recurso. No te veía a ti, veía tus posibilidades. Aquel día en la cocina, dije la verdad, realmente pensaba así, y me avergonzaré de ello el resto de mi vida». Guardé silencio dejándola desahogarse. Lo contó todo. La humillación en el aeropuerto, las deudas, las peleas con Mark y sus padres, cómo tuvo que buscar trabajo y contar cada dólar por primera vez en su vida. No se quejaba, sino que exponía los hechos. Era el informe de un naufragio que ella misma había provocado. Cuando terminó, el silencio volvió a reinar en la sala. «No estoy enfadada contigo, Jessica», dije finalmente, y era verdad. La ira se había ido hacía mucho tiempo, dejando solo un campo quemado. «Pero tampoco puedo perdonarte, porque la mujer a la que le pides perdón ya no existe. Tú la mataste. Si podemos construir algo, tendrá que ser desde cero, como 2 personas adultas». Jessica asintió, secándose las lágrimas. Luego, buscó en su bolso y sacó un sobre. Me lo tendió. «Lo sé», dijo con firmeza, «y los adultos asumen la responsabilidad. Este es el primer pago». Tomé el sobre con extrañeza. Dentro había un cheque por $500 y una hoja de papel con un plan de pagos escrito a mano. La suma total: $32,650. El costo de su lección. «Te devolveré cada centavo»,
dijo, aunque me lleve toda la vida. No quiero devolver el dinero. Quiero saldar una deuda de honor. En ese momento ocurrió el inesperado final de mi drama personal. Esperaba súplicas, lágrimas, promesas, pero no esperaba esto. No esperaba un acto concreto, meditado y adulto. Por primera vez en 40 años, no vi ante mí a mi hija mimada, sino a una mujer que había tomado una decisión y estaba dispuesta a pagar por ella. Y comprendí que la lección había sido aprendida. Tomé el cheque y el plan de pagos. Los miré y luego miré a Jessica, y lentamente los rompí en pedazos pequeños. Ella me miró conmocionada. No necesito tu dinero, Jessica, dije en voz baja, pero de forma que oyera cada palabra. Necesitaba una hija, y parece que acaba de nacer. Toma este dinero e inviértelo en tu familia. Arregla lo que rompiste. Conviértete en una persona a la que tú misma puedas respetar. Ese será tu pago. Una semana después, estaba sentada en el asiento delantero de una casa rodante junto a Margaret. Por la ventana pasaban paisajes primaverales. Por delante, la carretera abierta. Mi teléfono estaba en mi bolso. Tenía un mensaje de Jessica de la noche anterior. Gracias, mamá, te quiero. No respondí. No porque no le creyera, sino porque las palabras ya no importaban. Ahora solo importaban los actos. Mi victoria no consistía en haberle dado una lección a mi hija, sino en que por fin me permití dejar de ser solo su madre y recordé cómo ser Eleonora. No sabía qué nos deparaba el futuro a Jessica y a mí, pero sí sabía lo que me esperaba a mí. Miles de kilómetros de carreteras, las rocas rojas de los cañones y un cielo infinito. Por fin había encontrado el camino a casa, hacia mí misma.